Soy Álvaro, pertenezco al canal de YouTube Planeta Conspirativo y voy a empezar a hacer mi introducción aquí a este fascinante mundo de lo que estamos hablando, de la criptozoología. Aquellos animales imposibles según la ciencia, que nos los ha ocultado, pero sin embargo ha habido muchos testimonios, muchas fuentes y muchos estudios que dicen que están verdaderamente entre nosotros. Ha habido fósiles animales, ha habido testigos, ha habido un sinfín de pruebas que podríamos estar hablando de una realidad oculta, perfectamente vetada por todos los medios de comunicación. Sin embargo, es una realidad que está ahí. Importantes criptozoólogos como puede ser José Manuel, importante criptozoólogo aquí de España, y muchos otros nos han hablado de este asunto. Vamos a empezar diciendo que es curioso que el medio acuático podría ser el medio principal de criaturas. Démonos cuenta que el planeta Tierra está compuesto en un 70% nada más y nada menos que por agua. Y además tiene niveles de profundidades alucinantes. Los mismos científicos afirman que no se conoce ni una tercera parte de las especies marinas, imaginaos. Pero no solamente en eso, sino también en la Tierra. Hablaríamos de muchos bosques, muchas montañas, que también tiene la Tierra. Y además en el subsuelo, démonos cuenta que hay teorías de que la Tierra es hueca, que hay un montón de grutas para acceder a ellas, como en el Amazonas, como en Guatemala, etcétera, en muchos puntos, para acceder al interior de la Tierra, y parece que estaría poblado de muchísimas especies que son totalmente desconocidas para nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido de criaturas desconocidas nos lo encontraríamos en las islas asiáticas de Fiori. Bien, hay muchos monstruos legendarios, como puede ser, que muchos conoceréis, el famoso caso del monstruo del lago Ness, esos tiburones gigantes que siempre han hablado, el mítico megalodón, y muchos otros. Hablaríamos también de los yetis, también conocido como Bigfoot, los hombres lobo, incluso podríamos hablar también, ya no tanto como monstruos, sino medio monstruos, medio humanos, como bestias, como Roma Santa o Black Pepe, que era conocido Black el Empalador, que luego dio lugar a la imaginería de Drácula, por el famoso y célebre escritor Bram Stoker. Y es simplemente algo asombroso saber cómo esas cosas que creíamos leyendas poco a poco van cobrando un calado de realidad. Una realidad marcada a veces por tintes dramáticos, ya que en muchos casos ha habido víctimas, en otros casos ha habido testigos supervivientes que nos han hablado de estos asuntos, pero que en cualquier caso no deja de fascinarnos, puesto que rompe con todos los cánones absolutos de nuestra concepción del planeta Tierra y del universo en general. Voy a empezar a proceder hablando de una serie de criaturas que no han sido citadas por mis compañeros y considero también interesante para el interés general de nuestros espectadores. Y no quiero hacer ninguna introducción sobre los monstruos que ya conocemos, como hemos dicho el Yeti, o como otros conocidos como pueda ser el lago Ness o el Leviatán, etcétera. Aquí voy a empezar por uno que es conocido como nada más y nada menos que el Monkele Bembe. Bien. El Monkele Bembe es el que literalmente significa el que detiene los ríos. Fue conocido como Mbembe en Camerún y Amali en Gabón. Estaríamos hablando aquí de una bestia que pertenecía a la mitología de estas culturas de África Central, pero la localizaríamos concretamente en los pantanos del río Likwala Herbes, que pertenecería a la República Popular del Congo. Y también podríamos estar hablando de la República Centroafricana, concretamente unas tribus muy concretas que son los Banziris, que aquí le llamarían el Songo. En la tribu de los Bandas hablarían del Badigi, que literalmente es el hielo acuático, y en el distrito de Birao recibiría el nombre de Guarenú. También en Valla se le llama Diva. Bien, en estas partes hay una serie de relatos, de tradiciones orales, de generación en generación, como muchos conoceréis, y estas tribus africanas lo describen como si tuviera un color gris parduzco y un tamaño bastante superior al de un elefante. Estaríamos hablando, espectadores, de unos 4 a 6 metros de alto y de 5 a 10 metros de largo. Una cosa sencillamente alucinante. Además, presentaría un cuello largo y flexible,
y un solo cuerno. Aunque he oído también que unos hablan de una cola mucosa, bastante musculosa, que sería similar a la de un caimán. Además, al parecer, igual que ellos, vive también en los ríos y trepa en las orillas para el día para buscar alimento. El mismo comportamiento que cocodrilos y caimanes. Por el día en las orillas y por las noches se sumerge en el agua para descansar. Bien. Sus huellas también es curioso porque se parecen mucho a las de un hipopótamo. O sea, esto nos hace pensar que podríamos estar hablando de un animal híbrido. Sin embargo, muchos testimonios nos hacen pensar que nada tiene que ver con ninguna de estas criaturas que hemos estado hablando. Hay exploradores que afirman también que esas piernas y pies que tienen son bastante grandes, circulares, como si fueran casi una sartén, y solamente tiene 3 dedos. Su dieta, para tranquilidad de algunos, la verdad que es un alivio porque come mayoritariamente vegetales, pero si lo veis, amigos, no os confiéis demasiado porque también hay reportes de que cazaría humanos e hipopótamos. También es interesante notar que presentamos una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Lokuala. Por lo tanto, tienen gran festín de estos hipopótamos que hemos estado hablando. Bien, como estábamos comentando, esta creencia popular ha habido de generación en generación, hablan de ello y lo creen como si fervientemente existiera. Sin embargo, han venido aquí importantes criptozoólogos que han estudiado el terreno y en esas introspecciones han descubierto que tiene cierta relación con el monstruo del lago Ness, o desde luego de algún tipo de dinosaurio. Aquí podríamos estar hablando de una reliquia, como podría ser el Claudosauropoda, que había sobrevivido en la extinción del Cretácico, debido a las condiciones sui generis que presenta la cuenca del Congo. Esto no es nuevo, compañeros. Démonos cuenta que el monstruo del lago Ness, la mayoría de criptozoólogos piensan que no es más que un plesiosaurio, que también ha sobrevivido al Cretácico, ya que presenta las mismas características. Es interesante saber que muchos de los dinosaurios se piensa que se fueron al interior de la Tierra. Hay teorías de la Tierra es hueca, como en el famoso libro de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra. Pero es que Julio Verne era un importante masón de grado 33. O sea, este señor sabía lo que decía. Y ahí aparecían un montón de dinosaurios que en los momentos de la extinción, cuando cayó ese famoso meteorito, que es la teoría oficial, y que el planeta sufrió una serie de cataclismos, pues los dinosaurios, para sobrevivir, una gran parte se exilió en el interior de la Tierra, donde hay cavidades, hay pues otro mundo, por así decirlo, con un sol interno. Aparecería interesante saber que todos los dinosaurios que conocemos posiblemente no es como nos han contado. Hay estudios que aparecerían con plumas, hay estudios que incluso podrían tener una capacidad de inteligencia y comunicación mucho mayor de lo que nos han contado. Incluso quizás han evolucionado a lo que conocemos como reptiloides. Pero bueno, esto aquí entraríamos ya en conspiración y no quiero hablar de ello. Sin embargo, es interesante saber que estas existencias también, la Tierra puede dar una serie de características para que algunos, especialmente los del agua, pudieran sobrevivir a esas condiciones adversas que sufrió el planeta hace millones de años. Es por eso que seguramente este animal estaríamos hablando de otro dinosaurio, al igual que puede ser el monstruo del lago Ness o muchos otros. Esta idea la piensan los que son conocidos como creacionistas, pero también algunos científicos alejados, evidentemente, de la doctrina oficial lo piensan así, y evidentemente muchos criptozoólogos lo ven de esa manera. En cambio, otros criptozoólogos, por lo que he podido leer, piensan que estaríamos hablando de una especie totalmente desconocida, incluso con características alienígenas, pero que no tienen ninguna base, porque nunca se ha hecho un estudio ni de la sangre ni de su genoma, por lo tanto no podremos hablar de... Eso sería el campo de la especulación, nada más. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente animal mitológico, y aquí tenemos que viajar un poquito más, bastante más al norte, concretamente en la zona escandinava, Noruega, etcétera, y vamos a hablar del famoso Kraken. Bien, para hablar del Kraken diremos que es una criatura que forma parte de la mitología escandinava, valga la redundancia. Y bueno, los testimonios lo describen como un tipo de pulpo o calamar gigante que en el pasado emergía de las aguas, emergía a grandes profundidades y atacaba a los barcos
Pero no solo eso, sino que llegaban sus tentáculos hasta arriba del todo, señores, y cogía a los marinos para después engullirlos en su boca. Así nada. Además, dichas leyendas hablan, incluso hay testimonios que avalan, que su aspecto era entre una especie de crustáceo y langosta, una cosa híbrida. Pero al final la imaginaria en los tiempos ha hecho que la imagen de cefalópodo, es decir, de pulpo, calamar, es la que ha quedado a lo largo de los años. No todo el mundo que atacó murió. Ha habido supervivientes que contaban que aparecía siempre en las costas de Noruega e Islandia. Incluso a veces llegó a atacar a algún bañista que estaba muy cerquita de la playa. Bien, estaríamos hablando de que cuando a veces estaba en el mar, emergía y por su textura de la piel parecía una verdadera isla. Algunos marineros que no se habían percatado de esta circunstancia se iban pensando que era tierra, se pondrían pues a hacer sus quehaceres, tomar ahí esa famosa botella de ron de los piratas, y sin embargo podemos imaginarnos la espantosa muerte acuática que tendrían. El monstruo se daría cuenta, despertaría y los engulliría en un momento. Una cosa verdaderamente espantosa, compañeros. Bien, esto lo ha relacionado con la leyenda de Sinbad también, que es el marino que nos cuenta que le atacó una criatura extraña. Él lo decía que era una mítica ballena híbrida, pero posiblemente aquí estaríamos hablando del famoso Kraken. Y además se hablaba también de que cuando el Kraken emergía dentro de las leyendas, se acercaba al final del mundo, lo que en la mitología escandinava se conoce como el Ragnarok. Esos famosos relatos que todos hemos escuchado de los vikingos cuando querían alcanzar el Ragnarok, esa ceremonia de cadáveres vivientes para después acceder al Valhalla de los dioses. Un relato curioso. Vamos a proceder a por otro de nuestros animales monstruosos y por desgracia existentes que nos han ocultado, y no es otro, nada más y nada menos que es que es bastante extraño de pronunciar, pero lo podríamos llamar como el celecanto, una especie de celecanto, que los celecantos son peces de aletas lobuladas que se creían extintos desde el periodo Cretácico, hasta que en 1938 un ejemplar vivo fue capturado en las costas orientales de Sudáfrica. Junto con los peces pulmonados, los seres vivos más cercanos de los vertebrados terrestres serían estos celefantos. Aparecieron en el periodo devónico, compañeros, aunque la mayor cantidad de restos fosilizados pertenece al periodo carbonífero. Pues bien, esto se descubre en 1938, se descubrió que existían un grupo fósil 80 millones de años después. Bien, fue capturado por pescadores a unos 60 metros de profundidad en el río Kaluma, en el sur de África Media. Medía 1,5 metros de longitud y pesaba unos 50 kilos. Fue desembarcado en East London, que forma parte de la República de Sudáfrica. La verdad que es bastante interesante este caso. No le quiero dar mucho más bombo porque aquí estaríamos hablando de un fósil milenario, pero que posiblemente no se haya encontrado ningún tipo de animal viva, ningún tipo de forma viva de este fósil. Bien, voy a proceder. Bueno, por el tiempo no quiero ocupar mucho más espacio, sin embargo considero interesante este testimonio, bastante sanguinario y perverso, podríamos decir, que nos remontaríamos aquí al año 1764 en tierras de Aveyron, y aquí estaríamos hablando de la bestia de Gévaudan. Esta bestia criptozoológica legendaria se le atribuyen más de 130 muertes de campesinos, y además el problema es que la mayoría encima eran mujeres y niños. Fijaros qué barbaridad, si tenía algún tipo de inteligencia este animal, qué perversidad y qué crueldad estamos hablando. Bien, estas víctimas se encontraban completamente despedazadas por esos dientes gigantescos de algún animal. Además, no solo eso, sino que también presentaba características de sadismo, de sadismo puro y duro, porque las encontraban decapitadas o incluso partidas a la mitad.
y no se las comía, o sea, no era por alimento, era por el placer de matar, ¿no? O sea, el verdadero psicópata hecho bestia. Cuando venían a analizar los forenses decían que era una violencia que no la habían visto nunca en su vida. Sin embargo, además tenía predilección por las personas, porque en el caso de animales domésticos apenas ha habido registros de muertes por esta bestia. Como decimos, esta mayor parte de ataques se encontraron en Aveyron. El primero de ellos se produjo el año 1764, día que asesinó a Jane Bowyer, de 14 años. En los 3 meses siguientes, la bestia atacó y mató salvajemente a 2 niñas, 2 niños y una mujer. Imaginaros, ¿eh? Pero esto no acaba aquí va aumentando. Ese mismo año, llegamos al invierno, y con el frío el animal entró ganas ya de atacar. Posiblemente entraría en depresión o en pánico, no lo sabemos, pero empezaron aquí sus verdaderos ataques y verdaderos asesinatos en serie. Cada semana, entre 3 o 4 asesinatos se producían, sobre todo de mujeres y niños. Y los bosques de Gavaudan, que estaba al lado, también tenía muchísimos lobos, por lo que mucha gente incrédula decía que eran los lobos, que habían salido, que habrían aumentado en población. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque los testigos que sobrevivieron, que no todos lo vieron, efectivamente siempre a una cierta distancia, ¿no? Porque os aseguro que era tan monstruoso este ser que todos los que lo veían de cerca tenían una muerte segura. Sin embargo, algunos que lo conseguían ver de lejos o de espaldas, pues conseguían escapar y contaban esas descripciones del animal y lo describían, atención, como una bestia gigantesca, de pelo rojizo, con un tamaño mucho mayor que de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros y una cresta de pelos largos sobre el lomo. La cola que tenía era larga y musculosa, y las mandíbulas bien desarrolladas y llenas de dientes largos. Además, empezó a haber una especie de cacería hacia él, y acudieron muchísimos rastreadores y cazadores atribuidos por una recompensa enorme de dinero. Cuando empezaron a encontrarse huellas en los bosques de un tamaño muy considerable. Aproximadamente hicieron estudios de que pesaría 100 kilos, pero yo opino que posiblemente se quedarían bastante cortos. Bien, pasaron los meses y mataban a muchos lobos pensando que podía ser él, cada lobo más grande. Pero sin embargo la bestia era muy escurridiza, porque algún cazador lo veía y no conseguía dar con él, no conseguía matarle. Incluso muchos cazadores mencionaban que estaban seguros que habían hecho blanco perfecto y que las balas rebotaban sobre su lomo. O sea, estaríamos hablando de una bestia que posiblemente no fuera de este mundo, o tuviera unas características que nunca han sido conocidas. Bien, los aterradores campesinos también ya los denominaron el demonio venido a los infiernos, porque esto no podía ser humano, no, o sea, no podía ser de la tierra. Bueno, llegó a considerarse un problema tan serio que fue problema nacional, y el propio rey Luis XV, el famoso Rey Sol, pues tuvo que llamar a una de sus mayores órdenes de caballería. Si a algunos os gusta la historia, os sonará la famosa orden del cuerpo de dragones de caballería, para intentar abatir a esta bestia. Pero incluso la mayor orden de caballería del rey Luis XV no dio resultados. Y nada, en el año 164, cuando acabó, tenía 54 víctimas, nada más y nada menos. Uno de los capitanes de los dragones, sin embargo, sí que lo vio y dijo que estuvo cara a cara con la bestia. Sin embargo, consiguió darle un golpe con su espada y la bestia huyó y no lo mató, por lo que pudo contar el relato. Fue el único superviviente que lo vio cara a cara. Y dijo que era tan grande que superaba a su propio caballo. Sin embargo, en el momento que le dio el golpe, cogió el caballo y salió como alma que corre el diablo, ¿no? Desapareció. Sin embargo, el monstruo lo empezó a seguir. Por suerte, no era tan ágil. Su caballo tenía mucha más velocidad y agilidad. En ese momento aparecieron muchos hombres de este importante sargento de la Orden del Dragón y le empezaron a disparar. Pero es que no hacía nada. Decía que no atravesaba su piel, rebotaba. En fin, un caso absolutamente alucinante. Bueno, no quiero alargar el audio mucho más. Hay muchos casos, testimonios de bestias que existen en nuestro planeta, que han sido documentadas por muchísimos testigos, por científicos que no están con el aparato, no están con el sistema, porque no cabe duda que el sistema nos oculta muchísima información y muchísimos datos en este asunto y en muchos otros,
aquí estamos para hablar de ello y esperemos haber dado algo de luz al asunto. Y muchísimas gracias por haber escuchado el canal y a todos mis compañeros por su aportación. Nos vemos en el...